Estimados líderes empresariales del Paraguay y miembros de ADEC, estamos reunidos bajo el lema Fair Play Empresarial, construyendo el Paraguay mundialista. Es una metáfora poderosa. Después de 16 años, la selección paraguaya regresa al Mundial. Ese regreso no fue accidente, fue una preparación con visión, perseverancia y trabajo de equipo, una combinación de talento y valores. Pero permítanme comenzar con una pregunta que no es retórica, es una pregunta que merece una respuesta honesta, incluso incómoda. Cuando Paraguay gane en el campo, ¿qué clase de país queremos ser fuera del campo de fútbol? Esa pregunta define exactamente el desafío que tenemos como líderes empresariales. No se trata solo de competir en los mercados globales que el acuerdo Mercosur-Unión Europea nos abre. No se trata solo de cumplir estándares ESG para acceder a capital internacional. Se trata de algo más profundo. ¿De qué tipo de economía, de qué tipo de empresas, de qué tipo de liderazgo queremos construir para el Paraguay de 2050? Y yo vengo hoy a sostener con convicción, respaldado por evidencia y por la más fresca reflexión doctrinal disponible, que la respuesta a esta pregunta pasa por los valores éticos, no como un añadido filosófico, como un fundamento estratégico. Vivimos un tiempo que solo ha sido descrito como una encrucijada para el espíritu humano, un cambio de época. No es una crisis más dentro del sistema, es una crisis del sistema mismo, de sus fundamentos, de sus supuestos, de sus prioridades. La geopolítica se ha vuelto impredecible, la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de discernir sus consecuencias. El cambio climático deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad cotidiana. La desigualdad, lejos de reducirse, se profundiza y la confianza en las instituciones, en los mercados y en los líderes se erosiona. La digitalización, la inteligencia artificial, la automatización están redibujando el mapa del trabajo humano. El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre oportunidades extraordinarias, pero también exige estándares crecientes de sostenibilidad, trazabilidad y debida diligencia. El Plan Paraguay 2050 convoca a un compromiso conjunto entre el Estado, empresa y sociedad civil. El Papa León XIV publicó su primera encíclica hace 2 semanas. Se llama Magnificat Humanitas, Humanidad Magnífica. La firmó el 15 de mayo, en el 135 aniversario exacto de la Rerum Novarum de León XIII. Esta encíclica de 1891 respondió a los desafíos de la revolución industrial, defendiendo la dignidad del trabajador. La elección de esta fecha no es casual. El mensaje es deliberado. Lo que León XIII hizo ante la máquina de vapor, León XIV lo hace ante la inteligencia artificial. Y el primer párrafo de esta encíclica dice algo que nos interpela directamente a nosotros, empresarios, aquí en Asunción. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel, fundada en el poder, la autosuficiencia y la lógica de si yo gano, tú pierdes, o edificar una ciudad de Dios y la humanidad que habiten juntos, construida sobre la dignidad de cada persona y del bien común. Esa elección no la toman los gobiernos en abstracto, la toman ustedes cada día en sus empresas, con cada contrato que firman, con cada trabajador que contratan, con cada decisión sobre la cual distribuyen los beneficios que generan. Y en este contexto cabe preguntarse, ¿qué se le pide al líder empresarial? Se le pide que decida con rapidez en entornos inciertos, que innove sin cesar, que genere resultados trimestrales mientras construye proyectos de largo plazo, que compite en mercados globales mientras cuida comunidades locales. Y en este medio de todo esto se le pide algo más difícil todavía, que sea coherente, que sea íntegro. Hoy quisiera sostener con convicción que esa coherencia no es un lujo espiritual para quien ya tiene todo resuelto. Es la conducción de posibilidad de un liderazgo verdaderamente sostenible. En este contexto de transformación acelerada, ¿qué diferencia a las organizaciones que prosperan de las que simplemente sobreviven? La respuesta siempre es la misma: la solidez de los valores. Antes de hablar de liderazgo, quisiera detenerme en que el corazón de Magnificat Humanitas, la encíclica,
en mi opinión, presenta la verdad más subversiva que un líder empresarial puede escuchar hoy. Y cito, el trabajo no es un simple instrumento, expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida. El trabajo no es un costo a minimizar, no es un recurso a optimizar. El trabajo expresa y acrecienta la dignidad de quien lo realiza. Juan Pablo II ya lo había formulado con una distinción brillante. La diferencia entre la dimensión objetiva, lo que se produce, y su dimensión subjetiva, qué es lo que le ocurre a quien trabaja. El trabajo bien organizado no solo produce bienes, hace más humano al que lo realiza. Esto tiene consecuencias radicales. Si el trabajo expresa la dignidad humana, entonces cada decisión sobre cómo organizamos el trabajo es una decisión ética. Magnífica Humanitas va más lejos y nos advierte algo que nos toca directamente como líderes. Las nuevas formas de trabajar no son necesariamente mejores. La tecnología puede descalificar a los trabajadores, relegarlos a funciones marginales y someterlos a una vigilancia automatizada. No es una crítica a la tecnología en sí misma, es una advertencia sobre cómo la usamos. Y la encíclica es muy clara respecto a la responsabilidad. La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente empleos. El orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana. Esto nos lleva directamente al Paraguay mundialista, un país que aspira a competir en las grandes ligas globales. No puede construir su competitividad sobre la precariedad laboral. Los mercados europeos que se abren con el acuerdo Mercosur y Unión Europea exigen cada vez más calidad del producto, sino calidad de las condiciones que este producto ha sido creado. La trazabilidad que hoy discutimos en este Congreso no es solo de materiales, es también de valores. UNEAPAC lo ha sostenido siempre. El trabajo digno y el salario justo, no mínimo, digno, que permita cubrir necesidades, educar a los hijos e invertir en el propio desarrollo personal. Son las fuentes de la justicia social y de la paz, y son también, como demostramos, fuentes de la competitividad sostenible. El concepto de fair play que da nombre a este Congreso es perfecto para descubrir lo que los valores éticos significan en el liderazgo empresarial. En el fútbol, el fair play no es ingenuidad ni debilidad. Es el conjunto de principios que hacen posible el juego. Sin ellos, no hay partido, hay solo caos. En la empresa ocurre exactamente lo mismo. Son las reglas del juego que hacen posible la competencia sostenible. La transparencia, basada en la confianza. No hay organización que sobreviva en el largo plazo, ni empresa ni selección nacional sin confianza. La responsabilidad, la capacidad de asumir las consecuencias de las propias decisiones sin buscar culpables externos. El líder responsable no pregunta ¿a quién culpo cuando las cosas salen mal? Pregunta ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo corregir? ¿Qué aprendí? Eso es lo que el Plan Paraguay 2050 necesita de cada líder corporativo. Y la orientación al bien común. La conciencia de que una empresa no existe en el vacío, existe una comunidad, es un ecosistema humano y natural, y sus decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de sus propios resultados. Y la coherencia, porque los valores no valen nada si se proclaman en los discursos y se abandonan cuando cuestan algo. La credibilidad se construye, y se construye en base al testimonio de las obras, de la acción. Pasar del storytelling al story doing, como se discutirá en este mismo Congreso. Estos 4 valores no son la alternativa al éxito al empresarial, son su fundamento más sólido. Quisiera proponer 3 pilares prácticos, 3 ámbitos concretos donde el liderazgo ético se juega cada día. UNEAPAC lleva más de 95 años articulando una visión que hoy, a la luz de los desafíos que enfrenta Paraguay, resulta más vigente que nunca. 3 pilares que coinciden exactamente con lo que este Congreso está explorando. El primer pilar es una trilogía: buenos bienes, buen trabajo, buena riqueza, que UNEAPAC ha puesto en el corazón de su misión. No es solo una fórmula elegante, es una exigencia de coherencia organizacional.
Los buenos bienes, los que producimos, deben servir genuinamente a las necesidades humanas. No fabricamos o vendemos cualquier cosa que genere margen. Nos preguntamos, ¿este producto o servicio contribuye al desarrollo humano o explota la debilidad o la ignorancia de las personas? Las empresas paraguayas que están conquistando mercados internacionales lo hacen precisamente porque sus productos son genuinamente buenos y lo pueden demostrar con trazabilidad y certificaciones. El buen trabajo, la manera en que organizamos el trabajo importa tanto como los resultados que produce. Si la tecnología está diseñada para servir a la persona, el trabajo crece en dignidad. Si está diseñada solo para reducir costos, el trabajo se degrada y con él la persona, la familia y la comunidad. Debemos invertir en trabajo que desarrolle el talento humano. Y la buena riqueza. La riqueza que creamos no nos pertenece solo a todos, a nosotros. Está destinada también a quienes contribuyen a generarla. Los trabajadores, los proveedores, las comunidades que nos acogen y las generaciones futuras. El beneficio es necesario, imprescindible. Sin él, la organización no sobrevive. Pero como dice la vocación del líder empresarial, el beneficio es un buen sirviente y un pésimo amo. El segundo pilar es el camino de la transacción al encuentro. La hermana Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, habló hace 2 semanas en Madrid, en una conferencia de UNIAPAC, de la transformación profunda que el liderazgo pastoral introduce en la empresa. De la transacción al encuentro, de la extracción a la generatividad, de la eficiencia a cualquier costo, a la suficiencia y a la inclusión para todos, del liderazgo entendido como poder al liderazgo vivido como servicio. Estas no son frases bonitas, son descripciones precisas de 2 modelos de gestión radicalmente distintos y sus consecuencias son igualmente distintas. Cuando los trabajadores son tratados como un costo a minimizar, la confianza se erosiona y con la confianza se va la innovación, se va el compromiso, se va la lealtad. Se pueden ganar los resultados de un trimestre y perder el futuro de la empresa. La filósofa Jennifer Nedelsky tiene un sueño que ella misma describe: vivir en un mundo donde cuando conocemos a alguien por primera vez, la segunda pregunta no sea ¿a qué te dedicas?, sino ¿a quién cuidas? Creo que como líderes empresariales podemos cambiar muchas cosas en este mundo si empezamos a introducirnos desde esta pregunta, porque la manera en que nos presentamos define la manera en que actuamos. Ser guardianes, ser custodios del humano en nuestras organizaciones. Y el tercer pilar es el rol profético del empresario. Esta palabra no suele aparecer en las manuales de gestión, la profecía, pero es una palabra que describe con exactitud algo que los buenos líderes hacen. Profetizar, en el sentido más hondo del término, no significa predecir el futuro. Significa atreverse a ser el primero, a experimentar antes que los demás, a arriesgarse por lo que es justo, incluso cuando no es rentable a corto plazo, a innovar con esperanza y crecer en humanidad. UNIAPAC, con más de 95 años de historia, ha sostenido siempre la nobleza de la vocación empresarial. Hoy esa nobleza tiene una dimensión profética concreta: ser los primeros en experimentar con salarios dignos que permitan a una persona cubrir sus necesidades, educar a sus hijos, crecer. Ser los primeros en integrar laboralmente a los jóvenes que buscan no solo empleo, sino un sentido para su vida. Ser los primeros en dar respuesta creativa a la disrupción que la inteligencia artificial está generando en el mundo del trabajo y proteger el planeta. UNIAPAC lo formuló claramente en Ginebra durante la conferencia de la OIT en 2025, en la cual tenemos una posición de observador permanente. El trabajo digno y el salario justo son las fuentes de la justicia social y de la paz, y un factor clave para el desarrollo. No son un costo, son una inversión en humanidad. En este sentido, es posible preguntarse, ¿estamos construyendo una utopía? Y quisiera compartir con ustedes 2 ejemplos de la red de empresas en la red UNIAPAC. Uno son las cooperativas de Mondragón, que fueron creadas en los años 50 por un sacerdote, José María Arizmendarrieta.
en el País Vasco español. Es hoy uno de los grupos empresariales más grandes de España. Factura 12 billones de euros, con presencia en más de 100 países. Nació de un principio radical. Las personas son más importantes que el capital. Sus estructuras distribuyen el poder, limitan las diferencias salariales e integran educación, innovación y compromiso social. Ha demostrado durante décadas que participación, equidad y bien común son perfectamente compatibles con la competitividad global. El segundo ejemplo es el Grupo Bimbo, una multinacional mexicana fundada en 1945 en México. Es un grupo familiar que se mantiene familiar. Nació con una convicción profunda que una empresa puede ser altamente productiva y profundamente humana al mismo tiempo. Con una facturación de 20 billones de dólares, tiene una tasa de reinversión del 78% de sus utilidades y prioriza el largo plazo sobre la ganancia inmediata. Sus valores familiares fundacionales han viajado y permanecido y están hoy presentes en 40 países. Y en Paraguay, las empresas que están presentes en este congreso, las que están construyendo sistemas de trazabilidad, las que están desarrollando culturas corporativas institucionales, las que están apostando por finanzas de impacto, lo están demostrando. No es casualidad que sean también las que están abriendo las puertas a los mercados internacionales más exigentes. Las organizaciones que tratan bien a sus personas las retienen. Las que actúan con transparencia construyen confianza. Las que orientan sus decisiones al bien común generan legitimación social. Y la reputación es el activo más difícil de construir y el más costoso de recuperar una vez perdido. Con respecto al liderazgo compartido, más allá de la figura individual, hay un malentendido muy frecuente. Creer que el liderazgo ético depende de una sola persona, de forma excepcional, del fundador carismático, del CEO ejemplar. El liderazgo individual importa y los sistemas formales de compliance también. Pero si la ética de una organización depende solo de una persona o de un documento, esta organización es frágil. Las personas se van, se cansan o cometen errores. El verdadero objetivo es construir culturas éticas. Una cultura ética es aquella en que los valores están integrados en los procesos cotidianos, en cómo se toman las decisiones, en cómo se gestiona el error, en cómo se trata a quien tiene menos poder dentro de la organización. Y en este sistema necesita que quienes lideran desde arriba lo demuestren primero. El mensaje más poderoso que puede dar un líder en su organización es cuando toma una decisión y nadie lo está mirando, y cuando hacerlo bien le cuesta renunciar a algo. Quisiera terminar con una imagen que la hermana Esmerili planteó en su discurso de Madrid y que me parece extraordinariamente precisa. Lo opuesto a la supervivencia, dijo, no es simplemente la riqueza, es una abundancia de sentido. Esto es lo que estamos llamados a construir, no empresas que meramente sobrevivan, empresas que generen sentido, que den vida, que contribuyan a que las personas que trabajan en ellas, que se relacionan con ellas, que viven en las comunidades donde operan, puedan desarrollarse. El pensamiento social cristiano nos ofrece para ello una guía que no es una ideología política ni un programa económico concreto. Es algo más profundo, un conjunto de principios sobre la dignidad de la persona, sobre el bien común, sobre la solidaridad, sobre la subsidiariedad, que pueden orientar las decisiones de cualquier líder empresarial que quiera tomarse en serio su responsabilidad. Les invito a no separar quiénes son de cómo lideran, vivir en unidad. La persona humana es un fin y no un medio. Eso lo escribe León XIV en Magnifica Humanitas. Pero no lo escribe como novedad, lo recoge de una tradición que viene de lejos y que hoy, más que nunca, necesita encarnarse en decisiones concretas dentro de nuestras organizaciones, desde la fe. El discurso termina donde empieza toda la ética real. No son los principios que proclamamos, sino las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos. No en los valores que declaramos, sino en las personas que cuidamos. Vuelvo a la metáfora del Congreso, el Paraguay mundialista. Déjenme unir las dos imágenes. El Paraguay que queremos construir hacia 2050. No es solo un país que clasifica, es un país que juega con fair play, que compite con productividad, con inversión en capital humano, con inversión, con distribución de resultados entre todos, con trabajo digno, con responsabilidad.
Eso se construye con las decisiones que cada uno de ustedes toman en su empresa, con los salarios que paga, con los contratos que firma, con la manera en que trata al trabajador más vulnerable de la cadena de valor, con la transparencia que aplica aunque no sea obligatoria, con la coherencia que mantiene aunque le cueste un punto de rentabilidad trimestral. Porque al final las organizaciones más poderosas del mundo, las que perduran, las que atraen talento, las que abren mercados, las que construyen reputación duradera, no son las que tienen más recursos, son las que tienen más confianza. Y la confianza no se compra ni se decreta, se construye despacio con coherencia. Como empresarios cristianos tenemos ante nosotros una tarea que es a la vez un privilegio y una responsabilidad. Demostrar que es posible construir empresas rentables, competitivas e innovadoras, que traten a las personas con dignidad, que cuiden el planeta y que contribuyan a una sociedad más justa. Empresas que se parezcan, como decía la hermana Esmerili, a jardines, espacios de dignidad y respeto por los valores humanos, que su trabajo sea siempre una oración en acción y que cada decisión que tomen lleve la huella de quienes ustedes son en lo más profundo. El Paraguay que queremos hacia 2050, competitivo, inclusivo, sostenible y próspero, se construye con las decisiones que cada líder toma hoy en su empresa. Uniapac, con más de 95 años de historia y más de 45.000 líderes empresariales alrededor del mundo, está aquí para acompañarlos en este camino. Gracias.